como era el versículo del domingo pasado, yo dije, este versículo hay que saberlo de memoria. ¿Se acuerdan? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que por su riqueza vosotros fueseis enriquecidos. Ahora vamos a leer otro versículo paralelo que está en la carta a los Gálatas, así que los invito a que abran en la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, el apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas y en el capítulo 4 vamos a leer 2 versículos. Vamos a leer en Gálatas 4 los versículos 4 y 5. Pero, dice el apóstol Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. La gracia de Dios es el tema central del Nuevo Testamento. Lo vimos eso el domingo pasado. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué vivió la pobreza? ¿Por qué sufrió la cruz? ¿Por qué murió por nosotros? Es un acto de gracia. No es porque hayamos merecido nosotros nada, no es porque hubiéramos hecho algo como para mover el corazón de Dios a nuestro favor. No hay obligación alguna de Dios. La gracia es así. La gracia es lo que se da sin que haya ninguna motivación más que la misericordia y el amor del que lo da. Quiere decir que cuando nos encontramos con la gracia de Dios, estamos hablando de la encarnación, estamos hablando del momento en que Dios se acerca hasta nosotros. ¿Y qué es lo que se celebra en esta Navidad, que ya tenemos 2 velas encendidas? Y lo que estamos celebrando realmente, a pesar de que la gente se da vuelta para cualquier lado, lo que realmente tendríamos que celebrar es la gracia de Dios. Es que Dios nos amó y dio a su Hijo. Esto es el centro y el nudo de la Navidad. Y no se lo puede disfrazar con un montón de cosas por allí que nos distraen del eje del centro de lo que debe ser la Navidad, que es recordar que la gracia de Dios se manifestó en Belén entregando a su Hijo por nosotros. Ahora, cuando Juan comienza su evangelio, hace un prólogo de unos 14 versículos, él hace el prólogo, explica qué es lo que él va a desarrollar. Él dice algo muy importante para tener en cuenta en cuanto al tema que estamos tratando. Dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha, o vino por medio de Jesucristo. Quiere decir que él está dividiendo la historia espiritual, la está dividiendo en un antes y un después. Es decir, la venida de Jesucristo marca un cambio en la historia espiritual de la humanidad. Ahora, usted dice, bueno, pero Dios ya había hablado en el Antiguo Testamento, y es lo que nos dice aquí Juan. En el Antiguo Testamento Dios dio la ley a través de Moisés. ¿Y qué es la ley? La ley revela lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Los mandamientos, nosotros conocemos los 10 mandamientos, pero la ley es mucho más amplia que los 10 mandamientos, pero son la base de la ley, es lo que Dios reclama de nosotros como criaturas. Para eso tenemos los 10 mandamientos. Y Dios dice algo, después de dar esta ley, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, les di la receta, ustedes quieren vivir y acá está, el que cumpla con todas estas cosas va a vivir por ello. Esto es la ley de Moisés. Es decir, la ley me muestra lo que Dios quiere y me dice, hágalo, y si usted lo hace, va a vivir por esto. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a tratar de cumplir esa ley tal cual Dios la dio, empezamos a descubrir qué es lo que nos pasa a nosotros adentro.
que hay algo que se llama pecado, que es lo que nos rebela contra esa ley. Entonces, cuando empezamos a transitar debajo de esos principios, empezamos a ver lo difícil que resulta para el ser humano cumplir con esa ley. Si somos sinceros, no si tenemos una fachada para los que nos ven, sino si somos sinceros con nosotros mismos y sinceros con Dios, nos damos cuenta que no podemos cumplir todos esos mandamientos porque, como dice la palabra de Dios, somos pecadores. Y la ley hizo eso, nos mostró lo que nosotros éramos. Y durante mucho tiempo los hombres tenían, el que haga estas cosas vivirá por ellos, y se angustiaban porque no podían cumplir con todo eso. Ahora Dios no lo dejó en la angustia, les dijo, bueno, lleven un cordero en forma de arrepentimiento. Y ellos iban y sacrificaban el cordero, pero tenían que sacrificar un cordero y otro, y se lo daban al sacerdote porque el pecado estaba presente en ellos. Y el sacerdote además tenía que sacrificar por él mismo. Lo que quiere decir que con todos esos corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, estábamos gritando algo, estábamos diciendo, somos pecadores. Cada uno de esos corderos sacrificados estaba diciendo que el hombre es pecador, que no podía satisfacer la justicia de Dios. Jesucristo marca un después de esto, un después. La ley por Moisés fue dada y la ley nos enseñó que éramos pecadores, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es lo que Dios nos da a pesar de que no lo merecemos. Por lo tanto, cuando yo leo la ley me dice, mira, lo que mereces es esto. La paga del pecado es muerte. Esto. Pero la gracia de Dios nos da en ese momento lo que no merecemos, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que acá se marca un punto de inflexión en la historia. Hasta ese momento el hombre vivió debajo de la ley, llevando corderos y viviendo la angustia del pecado. Ahora llega la gracia de Dios y llega el perdón de Dios en Cristo Jesús. Y por eso Pablo escribe a los Gálatas y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando el asunto ya estaba maduro, el cumplimiento del tiempo quiere decir que había un tiempo que era el tiempo oportuno. Cuando llegó ese tiempo oportuno de Dios, cuando Dios dijo, este es el momento, entonces dice, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que comprase a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Quiere decir que la gracia de Dios se manifiesta en Cristo. Hay un antes y hay un después. Se produce una maduración y en esa maduración, cuando nos damos cuenta de lo que somos como pecadores, viene Cristo para darnos la respuesta. Celebramos eso, que la gracia de Dios llegó hasta nosotros. Ahora, la gracia produce una inflexión en la historia, no solamente en la historia espiritual de la humanidad produce una inflexión, sino que la manifestación de la gracia de Dios produce una inflexión hasta en nuestro calendario, porque nosotros estamos en el año 2018 y lo contamos ¿desde dónde? Desde el nacimiento de Cristo. Estamos reconociendo una inflexión allí, y una inflexión poderosa en la vida espiritual nuestra. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y antes de Cristo está Moisés y la ley, y después de Cristo está la gracia de Dios. Ahora, así como nosotros vemos que en la historia se produce una inflexión de este tipo, nosotros tenemos que experimentar también la gracia de Dios, y eso tiene que significar una inflexión en nuestra vida. La gracia de Dios tiene que significar un cambio también en nuestra vida. Así como cambió la historia, tiene que significar un cambio en nuestra vida. Este versículo que nosotros acabamos de leer, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, lo escribió el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Y lo escribió a un hombre
al que le costó mucho entender el tema de la gracia de Dios. Para Pablo el tema de la gracia de Dios era una cosa incomprensible. ¿Por qué? Porque había sido criado bajo la ley de Moisés, pero no solamente bajo la ley, sino bajo los fundamentalistas, que no solamente miraban la ley de Moisés, sino que además censuraban a la gente tomando esa ley en sus manos. No solamente él nació bajo la ley, sino que se transformó en un fundamentalista de la ley. El más rancio legalismo estaba metido en la vida de él. Se enroló en la secta de los fariseos. Y cuando escuchó por primera vez la gracia de Dios, se rebeló contra eso. Dijo, yo no puedo entender esto. La ley dice tal cosa, el que tiene que hacer estas cosas, si no morirá por ellos. Y ahora resulta que aparece el gran perdón de Dios en Cristo. ¿Qué es esto? Él se levantó en tal forma que dijo, hay que mantener la pureza del legalismo que estoy viviendo. Y empezó a perseguir a los judíos. ¿Por qué? Porque él se creía una buena persona, se creía mejor que sus vecinos, se creía que había que pulir más la sociedad para que la sociedad cambiara. Él era el mejor de los fariseos, lo llega a decir. Era irreprensible. Pero sin embargo estaba ocultando lo que era su ser interior y el pecado que había dentro. Pero se rebelaba contra la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque los que predicaban la gracia de Dios le decían, sos un pecador como todos los hombres. Y eso no lo podía admitir. No podía admitir que lo pusieran en la misma bolsa de todas las personas. A él, que era un ejemplo en el cumplimiento de la ley. ¿De qué tengo que arrepentirme yo? ¿De qué tengo que arrepentirme? Si todos mis amigos hablan de la conducta que tengo. Está furioso contra estos galileos ignorantes que predican la nueva fe y los persigue y los tortura porque no entiende lo que es la gracia de Dios. Y no solamente los persigue en Jerusalén, que es el ámbito donde él se está moviendo, sino que pide para perseguirlos en otras ciudades. Y era tan importante él como personaje que le firman el permiso para transformarse en el perseguidor oficial de los cristianos. Y no se daba cuenta que él no estaba persiguiendo a los cristianos. Él estaba persiguiendo a la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando está yendo por el camino a Damasco, al mediodía, era un camino desierto, del desierto, y al mediodía, todos sabemos, es el momento en que el sol está más fuerte y cae de plano sobre las personas. La mayor claridad se produce en ese momento en que el sol está justo arriba nuestro. Al mediodía, cuando el sol está en el cenit, dice, apareció una luz que me rodeó, resplandor de luz del cielo, vino una luz que sobrepasaba la luz del sol. Si esto hubiera sucedido de noche no hubiera sido tan tremendo, ¿no? Pero sucedió en pleno día y al mediodía. En el momento en que la luz del sol estaba en su plenitud, dice, apareció una luz mucho más grande que me encegueció y me derribó porque caí. El efecto de esa luz era iluminar para poder percibir la gracia de Dios. Nosotros tenemos luz natural y la luz natural ilumina las cosas que podemos percibir, ilumina eso. Nos ilumina la realidad percibible, la luz natural. Nos hace comprender lo que podemos entender. Pero acá aparecía la luz de la gracia y la luz de la gracia era una luz diferente, era mayor que la luz del sol. Podemos decir que la luz del sol es un poco como la razón me hace entender una cantidad de cosas, pero acá aparece algo que es mayor que la razón y deslumbra en tal forma que queda ciego él en ese momento, no solamente es derribado, sino que queda ciego porque necesita una iluminación especial de parte de Dios, necesita que la luz de Dios llegue a su corazón, porque la luz de la razón, que es la que él usó hasta ese momento, no sirve.
Y muchas veces creemos que la luz de la razón nos sirve para todas las cosas. No, hay momentos en que no sirve, que necesitamos realmente la gracia de Dios. Por eso él va a escribirle un día a los corintios, bueno, miren, las cosas del Espíritu tienen que discernirse espiritualmente, porque son del Espíritu. No traten de razonarlas, son cosas que hace Dios. Saulo mismo dice, cuando cuenta su testimonio, caía al suelo. Caer es un hecho físico, pero aquí cae otra dimensión, toma otra dimensión. ¿Por qué? Porque cae su manera de pensar, cae su manera de vivir, caen sus convicciones, caen todo. Lo que se cayó allí es toda una vida. Era un tipo que de pronto tenía todo armado y se le cayó todo. Y se le cayó todo porque había una luz mucho más grande que la que él conocía, que en ese momento lo estaba iluminando. Y queda vacío y no entiende nada, porque lo único que se da cuenta es que todo lo de él ha sido destruido. ¿Por qué? Porque la luz habla y cuando él le pregunta quién es, la voz le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Cuando siente que está hablando con Jesús, que Jesús está hablando con él, él siente que estaba equivocado. El camino a Damasco es una revolución en su vida. Entraba brioso, con la frente alta, para ir a matar cristianos. Y entra a la ciudad de Damasco, ciego, tomado de la mano de alguien que lo guía, porque se ha destruido totalmente. Es el momento de Dios para Saulo de Tarso. Llegó el momento de él. El momento en que tiene que entender esto. Hay un momento de Dios que aparece en nuestra vida y que empiezan las cosas espirituales a golpear nuestro corazón. Tal vez hemos vivido durante mucho tiempo con una religión formal, pero hay un momento en que la luz de Dios tiene que tocar nuestro corazón y que la gracia de Dios tiene que tocar nuestro corazón. Y ese es el momento fundamental de la vida. Y algunos se preguntan, ¿cómo puede ser que yo, la luz de Dios llegara a tal edad cuando yo podía haberlo tenido esto? Yo no cuestiono nada de lo que Dios hace. Dios tiene sus tiempos. Y así como dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, así también cuando vino el cumplimiento de mi tiempo, Dios me iluminó por el Espíritu Santo. Esa crisis que tiene él es una crisis crucial. O Saulo nace de nuevo a una nueva vida, o se revela y sigue en la oscuridad en que vivió. Él tiene esa opción, Él lo va a decir cuando esté frente a Agripa. Por tanto, oh rey Agripa, dice, no fui rebelde, porque podía haber sido rebelde. Pero me di cuenta que la realidad de Cristo era tan importante que no podía ser rebelde. Lo que quiere decir que Dios lo tocó y le mostró, pero él ahora tenía que reaccionar. Y podía reaccionar con rebeldía y así como se había revelado al principio, podía seguirse rebelando. Pero él dice, pero yo en ese momento no fui rebelde. Yo me entregué en las manos de Dios. Saulo estaba rodeado de la gracia de Dios. Escucha en ese momento esa voz que lo ha derribado y que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Ahora, esta palabra que él usa es muy importante. Él dice, ¿quién eres, Señor? Señor. La palabra Señor, el judío la usaba únicamente para Dios. Únicamente para eso. Se rebelaban contra el Imperio Romano porque querían que la palabra Señor se usara para César. Y ellos no la usaban. Era la palabra que designaba a Dios, la autoridad suprema. Y él se da cuenta que allí caído tiene que preguntarle a esa autoridad suprema, a ese Dios, ¿quién es? Porque no lo conoce. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Está seguro de que está en la presencia de Dios. Pero ¿quién es? Se pasó la vida estudiando y resulta que no lo conoce. Y ahora la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estás pateando contra el aguijón.
estás dando coces contra el aguijón. La respuesta es revolucionaria. Tiene que volver a armar su concepto de Dios. Hasta ese momento él pensó que Dios era una cosa, pero no era lo que él pensaba. Y esto da vuelta a todo. Al Dios de los profetas y de Moisés y de la Torá lo tiene que conjugar ahora con el Cristo que vino, porque la ley dio paso a la gracia. Tiene que entender el misterio. Y para él es un misterio. ¿Por qué si yo fui un perseguidor? Si voté la muerte de los cristianos y estaba equivocado en eso. Si yo admití que los mataran y yo mismo los torturaba. ¿Por qué Dios viene y resulta que me ofrece la gracia? ¿Por qué Dios no me fulmina con un rayo por lo que hice? Se le dio vuelta a la vida en ese momento. Pero Dios lo está buscando para mostrarle lo que es la gracia y el amor de Dios. Que a pesar de todo lo que él ha hecho, Dios lo seguía amando. La justicia de Dios nos da lo que merecemos, pero la gracia de Dios nos da lo que no merecemos, lo que no merecemos. Y Dios se lo mostró a Saulo ese día. Los efectos inmediatos, pierde la visión, pierde la autonomía, y la orden de Dios es levántate, y ahora ya Dios manda. Levántate, levántate. Y se te dirá lo que tienes que hacer. Está ya subordinado. No es el hombre que va a la sinagoga y pide que le den la carta para matar a fulano de tal porque se le ocurrió que había que matarlos a todos. Ahora es alguien para quien Dios tiene autoridad y Dios le está cambiando todo su mundo. Y cuando viene Cristo a nuestra vida, cuando la gracia de Dios nos toca, nuestra vida interior cambia, lo que nosotros somos cambia. Él tuvo que obedecer, entrar a la ciudad. Y el proyecto que él tenía lo tuvo que tirar en un momento. Él mismo dice, yo tenía muchas ideas contra Jesucristo, pero resulta que las tuve que tirar y tuve que empezar de nuevo. Y cuando llegamos a Cristo tenemos que empezar de nuevo. La gracia nos permite integrarnos al plan de Dios y nos permite una transformación en nuestra vida por obra del Espíritu Santo. En medio de todo este diálogo hay una frase de Saulo con el Señor, que yo creo que es una frase clave en la vida y que es la frase que define. Es el momento en que ese hombre, que es autosuficiente y que sabe lo que tiene que hacer y que está saliendo para hacerlo, dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí se subordinó. Ahí dijo, la autoridad es Dios. ¿Qué quieres que haga? Estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a tirar todo tu fariseísmo? Señor, se cayó todo. ¿Estás dispuesto a un cambio radical en tu vida? Estoy dispuesto. La gracia de Dios tocó el corazón y él se rindió a esa voluntad transformadora de Dios que cambia la vida. Saulo tuvo que aprender que la gracia de Dios y el amor de Dios son invencibles y que alcanza para cambiar nuestra vida, para cambiar, para romper con nuestro pasado y para darnos una nueva vida en Cristo. Cuando todos los cristianos tenían mucho miedo, y seguramente muchos de ellos lo debían odiar a Saulo de Tarso, porque cuando él llegaba la peste, Dios lo amaba y lo fue a buscar. Y lo amaba tal como era, tal como estaba, y derramó la gracia sobre él. Él tiene planes, proyectos, intenciones, aspiraciones, pero arriba hay un padre que lo ama y le dice, hay que tirar todo esto, hay que cambiar. Dice, Señor, pero ¿cómo voy a cambiar yo? La gracia de Dios, la gracia. Y él se transforma totalmente. Él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo creo que esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos en este momento. Si nuestra vida realmente ha sido transformada y cambiada por Jesucristo, y estamos viviendo, siguiendo sus pasos, si podemos decir, como dice Pablo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, o si simplemente hay una vida que no ha tenido el golpe de la gracia de Dios.
Tenemos que abrir el corazón a Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y abrirnos a que cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa Dios puede decirnos. Cuando Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dios tomó las riendas y le dijo, te vas a aquel lugar. Allí te van a decir. Y estuvo allí orando y pidiendo que Dios le manifestara, y de pronto alguien golpea la puerta y dice, el Señor que se te apareció en el camino me manda para decirte esto. Empieza un hombre a depender de Dios. Y esa dependencia de Dios es lo que va a producir una transformación total en su vida. La gracia de Dios nos quiere como somos, pero es tan grande el amor de Dios que nunca nos deja como somos. No nos deja como somos. Dios empieza a trabajar para transformar la vida de Saulo de Tarso. ¿Está la gracia de Dios trabajando en tu vida? ¿Estás diciendo todos los días, Señor, qué quieres que haga? ¿O estás haciendo tu voluntad en todas las cosas? ¿Estás diciendo, yo soy así porque la vida me hizo así? No quiero cambiar. ¿Se acuerdan la canción de Calamaro? Mi enfermedad, no quiero cambiar. O como la cantaba Fabiana Cantilo, que decía, y puedo cambiar. Eran dos formas distintas de ver las cosas. Mientras que uno la escribe y canta, no puedo cambiar. Fabiana Cantilo, que tenía el problema de la droga y que estaba saliendo de eso, le cambia la letra. Y empieza a cantar, y puedo cambiar, y puedo cambiar. Y puedo cambiar porque la gracia de Dios está conmigo. Dios puede cambiar nuestra vida, y puede transformar nuestra vida, y puede hacer que rompamos con nuestro pasado, y podemos empezar una nueva vida, porque por eso es la gracia de Dios. Dejemos que la gracia de Dios entre en nosotros. Arriba hay un Padre que te está amando, que te busca, y que quiere que conozcas su gracia y que está esperando una respuesta. Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y se entregó. Y esa entrega fue para él una transformación total en su vida. Y se transformó en lo que conocemos nosotros hoy, el apóstol Pablo. ¿Quién hubiera dicho cuando lo ve y cuando lo lee que fue esto? ¿Qué fue esto? Estaba dando una conferencia con otras personas en la Feria del Libro. El tema que teníamos era justicia y caridad. Justicia y caridad. Y lógicamente era un tema muy difícil juntar la justicia y la caridad. Y había allí grupos que habían venido a escuchar radicalizados totalmente. A lo último vino una chica periodista, no sé de qué medio, y me encara antes que yo saliera del lugar y me dice, escúcheme, ¿usted cree que todas las personas pueden cambiar? ¿Que para todos puede haber caridad? Lógicamente que ahí estaba pesando toda nuestra historia detrás, ¿no? La historia que tenemos como país. Entonces yo le dije, mire, hay algo que yo no puedo entender. Digo, yo puedo entender al asesino. Lo puedo entender. Puedo entender que alguien en un momento dado perdió el dominio propio y mate a otra persona. Puedo entender eso. Lo que nunca puedo entender es algo mucho peor que eso, que es la tortura. Eso yo no lo puedo entender. Que alguien tome a un ser humano y lo torture, digo, eso no lo puedo entender. Entonces me dice, escúcheme, ¿y qué hacemos con eso? ¿Usted cree que para esa persona hay perdón? Le digo, mire, en la Biblia hay un torturador, Saulo de Tarso, y Dios lo perdonó y lo cambió. Si dejamos que Dios actúe, Dios transforma, Dios cambia.
El asunto es que confiemos en la gracia de Dios. Dios nos ama y trata de cambiar nuestra vida. Y todos podemos acceder a este cambio. Si en este momento en que empiezan a sonar los sones de la Navidad, nos damos cuenta que allí está la gracia de Dios y que tenemos que entregarnos a esa gracia para que esa gracia nos transforme y esa gracia nos cambie. Nos vamos a poner de pie. Señor, esta mañana, y frente a la gran manifestación de la gracia tuya que vamos a recordar dentro de pocos días, quisiéramos que nuestro corazón fuera sensible a tu palabra y se abriera a lo que tú quieres decirnos, para que nuestra vida pueda ser transformada, cambiada por el Señor Jesucristo. Señor, sabemos que es un salto lo que hay que dar y que muchas veces ese salto es difícil. Pero recordamos a aquel hombre que dio aquel salto y salió de una condición para entrar a otra, donde tu gracia lo transformó. Señor, que esta mañana, si estamos andando por nuestros caminos, podamos saltar hacia tus brazos y decir como dijo Saulo de Tarso, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entregar nuestra vida en serio a Jesucristo. Entregar nuestra vida a Él para que Él sea el que comande nuestra vida, para que Él sea el que nos transforme. Y así como se levantó aquel torturador como un santo varón y ejemplo de toda su generación, así también Dios puede cambiar hoy nuestra vida y transformarnos para que podamos ser un testimonio viviente de lo que el Señor es. Señor, permítenos esta mañana, al acercar nuestro corazón a ti, ser tan humildes como para decir, Señor, pongo mi vida en tus manos, ¿qué quieres que haga? Y escuchar la voz tuya que nos estará guiando y al Espíritu Santo que estará transformando nuestro corazón y nuestro pensamiento. Señor, gracias por esta mañana y gracias por la gracia que tú nos has dado en Cristo Jesús. Al terminar, lo hacemos adorando tu nombre. Que esta semana, Señor, podamos sentir la presencia de tu gracia transformadora en nuestra vida. Te pedimos que cada uno de nosotros, como Saulo de Tarso, pueda decir, las cosas viejas pasaron, todas ahora son hechas nuevas, y todo esto lo hizo Dios. Señor, quita de nosotros toda raíz de rebeldía, para que haya aceptación de lo que es tu voluntad para nosotros. Te rogamos esto por Cristo Jesús.